Mi nombre es Eduardo Chele Conforme y voy a hablar sobre el diseño centrado en el usuario. Como primer punto tenemos el contenido de los temas que se van a hablar en esta presentación. Primer tema es qué es el diseño centrado en el usuario. Segundo tema es qué lo diferencia de otros enfoques. Como tercero tenemos las fases claves del diseño centrado en el usuario. Y como cuarto los principios del diseño centrado en el usuario. Lo primero, ¿qué es el DCU? El DCU o diseño centrado en el usuario es una metodología que prioriza las necesidades, comportamientos y contexto de los usuarios finales en todas las etapas del proceso de diseño. Es decir, que el DCU se caracteriza por ser un proceso iterativo en el que se involucra activamente a los usuarios desde las etapas iniciales hasta las etapas finales del diseño. Esto permite que las decisiones del diseño se fundamenten en datos reales sobre las expectativas y las experiencias de los usuarios, en lugar de basarse en suposiciones o preferencias del equipo de desarrollo. El objetivo del DCU es crear soluciones que no solo sean funcionales o estéticas, sino que también resuelvan problemas reales de manera intuitiva y accesible. Siguiente tema, tenemos la diferencia con otros enfoques. Tenemos que el diseño centrado en el usuario, como primer diferencia, usa al usuario como eje central. Es decir, que se toman las decisiones basadas en investigación con usuarios reales, mientras que otros enfoques se basan en el enfoque técnico. Es decir, que priorizan funcionalidades técnicas o restricciones del sistema. Como siguiente diferencia, tenemos que el diseño centrado en el usuario usa una interacción constante. Es decir, que toma en cuenta el prototipado y la validación con los usuarios en cada fase, mientras que otros enfoques se basan en la linealidad, es decir, que toma en cuenta procesos secuenciales rígidos, por ejemplo, el modelo en cascada. Como siguiente diferencia tenemos que el DCU posee lo que es accesibilidad universal, es decir, que posee un diseño inclusivo para una gran diversidad de capacidades, mientras que otros enfoques se basan en la estética o tendencias, es decir, que toman en cuenta o enfatizan lo visual o las modas pasajeras. Como última diferencia tenemos que el diseño centrado en un usuario se basa en el problem solving, es decir, que crea soluciones basadas en problemas reales identificados, mientras que otros enfoques se basan en el user driven, es decir, que los usuarios definen directamente las características, lo cual puede conllevar al riesgo sobre el sobrediseño. Como siguiente punto tenemos las fases claves del diseño centrado en el usuario. Aunque estas fases pueden variar ligeramente según el modelo, las fases claves generalmente incluyen, como primer fase, la investigación. En esta fase se recopila información sobre los usuarios, sus necesidades, comportamientos y contextos mediante técnicas como entrevistas, encuestas y observación directa. El objetivo de esta fase es comprender a los usuarios y su contexto. Se utilizan diversas técnicas de investigación para recopilar información sobre sus necesidades, objetivos, comportamientos, frustraciones y motivaciones. Esto puede incluir entrevistas, encuestas, observación de usuarios, análisis de datos existentes y mapas del viaje del cliente. Como siguiente fase tenemos la definición. A partir de la investigación se establecen los requisitos del producto, que alinean las necesidades del usuario con los objetivos del negocio. En esta fase, la información recopilada durante la investigación se analiza y sintetiza para definir claramente los requisitos del usuario. Se identifican los problemas claves que el diseño debe resolver y se establecen los objetivos del diseño
desde la perspectiva del usuario. Se pueden crear escenarios de uso y casos de uso para detallar cómo interactuarán los usuarios con el diseño. En la siguiente fase tenemos la ideación. En esta fase se generan múltiples ideas y soluciones potenciales que respondan a los requisitos definidos, fomentando la creatividad y la exploración de alternativas. Esta fase se centra en la generación de posibles soluciones de diseño que aborden los requisitos definidos. En esta fase se pueden utilizar técnicas de brainstorming, sketching, creación de wireframing o prototipos de baja fidelidad para explorar diferentes ideas y conceptos. Como siguiente fase tenemos el prototipado. En esta fase se crean representaciones tangibles de las ideas seleccionadas, que pueden variar desde bocetos hasta prototipados iterativos de alta fidelidad. En esta fase, las ideas más prometedoras se transforman en prototipos tangibles, y estos prototipos pueden variar en fidelidad. Pueden ser desde bocetos en papel hasta simulaciones interactivas de alta fidelidad. El objetivo del prototipado es crear una representación del diseño que pueda ser probada con los usuarios. Como siguiente fase tenemos la evaluación. En esta fase, los prototipos se prueban con usuarios reales para identificar problemas, recoger feedback y realizar mejoras antes del desarrollo final. Esta fase implica probar los prototipos con usuarios reales para obtener feedback sobre su usabilidad, su utilidad y su deseabilidad. Se utilizan métodos como pruebas de usabilidad, entrevistas, encuestas y análisis de métricas para identificar problemas y áreas de mejora. Los resultados de la evaluación se utilizan para iterar y refinar el diseño en ciclos posteriores. Como siguiente tema tenemos los principios del desarrollo del diseño centrado en el usuario. Como primer principio tenemos el enfoque en el usuario real. Es decir, que el DCU prioriza las necesidades, comportamientos y contextos de los usuarios finales durante todo el proceso de diseño, lo cual evita el diseño basado en suposiciones o preferencias personales del equipo. Como siguiente principio tenemos la iteración constante. Es decir, que el diseño centrado en el usuario se basa en un proceso cíclico de diseñar, probar y refinar, incorporando feedback real en cada etapa. Dado que ningún diseño es perfecto en el primer intento, la iteración minimiza los errores de costos. Como siguiente principio tenemos la validación empírica. En este principio se toman decisiones basadas en datos objetivos o cuantitativos y en un feedback cualitativo de usuarios, ya que esto ayuda a combatir el sesgo de confirmación y garantiza que las soluciones funcionen en la práctica. Como siguiente principio tenemos la accesibilidad. El diseño centrado en el usuario se enfoca en que el diseño del producto sea usable por personas con diferentes discapacidades, ya sean estas visuales, auditivas, motoras o cognitivas, y así mejorando la experiencia de todos los usuarios. Como siguiente principio tenemos la empatía. El DCU busca entender el estado emocional, el entorno físico y las limitaciones del usuario al interactuar con el diseño, ya que un usuario estresado necesita interfaces más claras y tranquilizadoras. Como siguiente principio tenemos la simplicidad. El DCU busca eliminar lo superfluo y priorizar la claridad y la eficiencia en la interacción, dado que la carga cognitiva excesiva lleva al abandono del producto o servicio. Como siguiente principio tenemos el uso de equipos multidisciplinarios. Es decir, que el DCU busca fomentar la colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas para así enriquecer el proceso del diseño.
Y como último principio tenemos el contexto de uso. Es decir, que el diseño debe tomar en cuenta no solo el entorno físico, sino también el social y el cultural en el que se utilizará el producto o servicio. Por último, tenemos las conclusiones. Es decir, que el diseño centrado en el usuario es una metodología que busca crear productos y servicios que realmente resuelvan las necesidades de los usuarios, ya que al adoptar este enfoque se incrementa la probabilidad de desarrollar soluciones exitosas y bien recibidas por el público objetivo. Es decir, que el diseño centrado en el usuario impulsa claramente mejores productos y experiencias, ya que al centrarse en lo que los usuarios realmente necesitan y quieren, ayuda a mejorar la usabilidad y construye soluciones que resuenan profundamente con el público. A continuación tenemos las referencias usadas para la presentación y eso es todo. Gracias.